Queremos darle la bienvenida al tercer Open House en Arquitectura, una iniciativa de Women Design Miami y Marketing en Arquitectura. Mi nombre es Rosy Milgrom, soy la CEO de Marketing en Arquitectura y el día de hoy les acompañaré como moderadora de este webinar. Quisimos invitar a talentos especiales para que nos abran las puertas de sus casas, literalmente un Open House, y nos compartan cómo es su ejercicio profesional, cuál es su visión de la arquitectura y que nos hablen del desarrollo de una de sus obras. Este espacio es para compartir, disfrutar e interactuar. Hoy nos damos el lujo de poder conversar con la reconocida arquitecto Vivian Dembo. Quien escucha su nombre sabe lo reconocida que es, pero quien la conoce de cerca sabe la calidad humana que la caracteriza. La arquitecta Vivian Dembo egresó de la Facultad de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela en 1978. Ha compartido su labor con diferentes grupos y profesionales como Sigo Sau Arquitectos, Constructora Sambil y Arquitectónica, entre otros. Ha construido un amplio portafolio en diversas tipologías y latitudes como Miami, New York City, San Salvador, Mendoza, Caracas, Córdoba, Big Island en Hawái. Se ha especializado en el diseño arquitectónico de viviendas unifamiliar y multifamiliar. Obtuvo la mención Vivienda Multifamiliar en marzo de 1987 en la 8ª Bienal Nacional de Arquitectura de Venezuela. Fue invitada a participar en la 15ª Bienal de Arquitectura en Venecia en el 2016. Entre otros reconocimientos, se le otorgó la Orden Colegio de Arquitectos de Venezuela en el 2016 por su trayectoria profesional. Bienvenidos a este Open House. Arquitecto, este escenario es para usted. Es muy importante definir qué es una casa. La casa es un espacio en el cual se debe vivir en armonía con el propio ser que la va a habitar y los seres que cohabitarán, buscando una manera cómoda, amena y funcional. Para diseñar una casa es necesario siempre pensar en los seres que la habitarán y cómo la habitarán, para luego combinar sus necesidades con la arquitectura. El diseño va más allá de crear una bella volumetría combinada con lo funcional. Hay que considerar que siempre cada cliente es diferente, piensa diferente, tiene su propia personalidad, su propia alma y su propia manera de vivir. El arquitecto debe ser capaz de transmitir esa esencia a la arquitectura. Rosy, si quieres, la casa entonces requiere la creación de unos espacios de bienestar en donde la funcionalidad debe brindar total satisfacción al que la va a habitar. Y no solamente el arquitecto debe utilizar sus conocimientos técnicos, sino debe entender la psicología de quien solicita su servicio con el fin de poder interpretar y proyectar lo que realmente se requiere. Entonces, podemos comenzar a hablar de la casa R. Aquí, bueno, en esta imagen lo que tenemos es cuando llega el cliente, esa la puedes dejar, cuando llega el cliente y hay intercambio de ideas y de opiniones, el cliente trae imágenes, etcétera, ¿no? Entonces les voy a comentar que uno de los momentos más importantes, a mí fascinante, que me parece, es cuando te llaman para un proyecto, a veces por teléfono, a veces por correo, depende como sea, ya ese momento se vuelve importantísimo para cualquier arquitecto. En ese momento te comienzas a fantasear, ¿dónde será la parcela? ¿Qué querrá verdaderamente mi cliente? ¿Qué tamaño será la casa? ¿Qué estilo querrá? Entonces, ese es un momento interesante porque es así como que empiezas a prender el motor en las mañanas para que funcione, para que no se recaliente, para que no se recaliente el carro. En la primera reunión con el cliente, visité por primera vez el terreno. No sé si tienes una imagen ahí, Rosy, del terreno. Espérate. Bueno, el terreno está ubicado en la ciudad de, en la ciudad de Caracas, en la zona del sureste, una bellísima parcela con sus visuales sobre las colinas del sureste de Caracas, y ese momento yo comprendí que la casa debía abrirse hacia la vista.
sea, la verdad que me impactó las visuales y me pareció además sentirse en un espacio muy tranquilo, muy espiritual, ¿no? Esa fue la imagen que yo tuve de esa parcela. La siguiente reunión más formal con el cliente fue en mi oficina. Ahí tuvimos una extensa conversación en donde intercambiamos y comencé a descubrir qué es lo que verdaderamente quería mi cliente, ¿no? Le consulté sobre sus necesidades, sus fantasías, tratando de vislumbrar cuál era la casa que él deseaba. Es ahí donde el arquitecto se convierte un poco en psicólogo e interpreta lo que expresan y lo que no expresan, sus gustos y deseos. Ahí entiendo lo que verdaderamente quiere el cliente, aunque no esté claro, ¿no? Muchas veces los clientes no tienen claro lo que desean. Entonces el cliente me mostraba una cantidad de imágenes con fotos, techos de dos aguas, casas con techos de madera, etcétera, que eran diferentes estilos arquitectónicos. Esto me generó la importancia de ir guiando a mi cliente poco a poco, desarrollando su ojo arquitectónico para que entendiera a lo largo del proceso lo que en los planos iba a expresarse. Sobre todo la parte de la espacialidad y la parte de la volumetría, que es tan difícil que lo comprendan en un plano muchas veces las personas que no han estudiado arquitectura. En ese momento él me expresó todos los espacios que requería, donde los quería, en la planta alta, en la planta baja, y me planteó puntos que eran muy importantes para él. Él quería mucha luz natural, dobles alturas, y la incorporación de casi todos los espacios que se pudieran sobre las vistas, logrando una integración con el exterior, dobles alturas, una escalera imponente donde la luz natural fuese el foco más importante a considerar. Su pasión por la música y el hecho de tener hijos músicos me pide que considere este punto en alguna manera en la concepción del proyecto. Además de un cuarto de música, él quería que ese lenguaje de la música y el ritmo estuviera expresado en algún lado. Yo no sabía todavía en dónde lo iba a manifestar. Teniendo todo esto como una premisa, se toma la decisión de que en la planta baja estará toda el área social, el gimnasio, el área de servicio, el estacionamiento, una entrada para que desde la entrada principal llegásemos a un estudio, porque él pensaba que en un futuro él iba a trabajar desde la casa. Bueno, fue muy visionario porque dado el momento que estamos viviendo ahora con el COVID-19, todos estamos trabajando desde la casa. Así que fue perfecto este concepto, ¿no? Y en la planta alta quiso ubicar todas las habitaciones y el estar familiar. Una vez que tienes todo este concepto, comienzas a trazar las directrices sobre ese papel blanco. Y aquí podemos apreciar un eje principal que va desde el acceso hasta la parte posterior de la casa, que es como el eje fundamental que organiza la casa, ¿no? Como su parcela es de forma poligonal, con vistas hacia el sureste, la primera respuesta fue ubicar la parcela en la parte más cerca del acceso, de manera de permitir un mayor jardín con vistas y permitir en una especie de, virtualmente, que todos los espacios se abrieran, ¿no? Ahí es como comienzo a plantear unos ejes transversales o secundarios, en donde a través de este eje principal vas conectando los distintos ambientes desde el lado derecho y el lado izquierdo. El estudio de topografía dio como resultado que había que rellenar el jardín. Bueno, aquí podemos ver, déjame ir por aquí, aquí podemos ver los distintos ejes que se repiten en planta alta y la ubicación de la escalera en un elemento central como eje de la casa, porque siempre se quiso la escalera como un elemento escultórico y debía estar en un punto visible desde todas partes. Aquí vemos los ejes superiores, en donde unos puentes van a interconectar los diferentes espacios, tanto abajo como arriba. Después empezamos a ubicar en planta baja la parte social,
en la planta alta, donde iría el dormitorio principal, los diferentes dormitorios secundarios, la gran terraza que iba a recibir los espacios más importantes de la casa y que a su vez era el límite con el jardín, y empezamos a ubicar los distintos ambientes como el estudio que va al inicio de la casa, el cuarto de música que da sobre la terraza, la cocina, etc. Si tienes esa imagen, se la puedes poner, ok, aquí tenemos el garaje señalizado, el estudio, el cuarto de música, la cocina, pantry, zona de servicio y gimnasio, ¿no? Entonces, más o menos en este esquema tenemos el funcionamiento de la casa y cómo se va a comenzar a desarrollar desde unos esquemas básicos muy esquemáticos, por supuesto, ¿no? Estas son las visuales de la casa, estas son las visuales de la parcela. Para mí fue impactantísimo porque la verdad que la vista es bellísima y la idea era que la casa de alguna manera reflejara que nos abríamos hacia la vista. Y aquí podemos ver cómo de alguna manera sus cubiertas y todo va generando una apertura hacia lo que queremos enfatizar. Igualmente, siempre buscamos que existiese una ventilación cruzada, a pesar de tener la casa aire acondicionado, pues siempre se busca que la casa sea fresca, que el aire acondicionado se encienda cuando verdaderamente no aguantamos el calor, para que sea mucho más ecológica. Entonces, este eje que va en sentido oeste-este, pues nos permite, si tú abres las puertas, tener un frescor interno que es una maravilla, ¿no? En esta imagen podemos ver la topografía de la parcela. El cliente quería un jardín grande. Entonces, después de mucho pensar si aprovechábamos así o aprovechábamos así, decidimos rellenar el jardín y aprovechamos de implantar la piscina y unos depósitos y cuartos de mantenimiento sumergidos, aprovechando el corte del terreno de manera de disminuir los costos de la construcción del relleno y muro de la casa. Internamente, o sea, ahí podemos verlo, ¿no? Ok, sí. En la... Pasa. Ok. La estructura de la casa es una estructura muy sencilla. En todo momento se trata de esconder gran parte de sus columnas de manera que todos los elementos se vean limpios y puros, sin ningún elemento que obstaculice sus espacios internos, excepto en la terraza exterior, donde tenemos 3 juegos de dobles columnas que van a ser enfatizados con la arquitectura y con su esbeltez. Aquí podemos ver un poco el muro que se fue construyendo y rellenando una vez tomada la decisión, y el espacio que vemos a mano derecha es donde va a ir la piscina, donde vamos a aprovechar ese desnivel para no tener ni que rellenar ni que cargar demasiado ese muro. Tenemos unas imágenes de la construcción de la casa, tenemos el vaciado de las estructuras, los primeros vaciados principales de la casa. Y nos encontramos en la planta baja los ambientes ya mencionados con anterioridad y su funcionamiento interno. No tengo la flechita, pero si ustedes pueden ver en la planta, ven que tiene un acceso, un corredor que va de oeste a este, que es ese eje principal que se conecta directamente con comedor y salón, teniendo la escalera a mano derecha. Pásalo, Rosy. Ajá, gracias. Aquí podemos ver la ubicación del área social anexa a la escalera, la implantación de la casa propiamente dicha, la terraza que conecta con el jardín y la piscina. En la imagen inferior pueden ver imágenes de la escalera construida, que es un elemento muy aéreo que se siente flotar sobre el espacio. También pueden observar esos elementos de interconexión que parecen flotar
y que tienen a su vez el juego de luz de las diferentes entradas de luz desde los tragaluces o desde los distintos ventanales de la casa. Esta es otra imagen de la escalera. Bueno, ya pasó. Aquí podemos ver en esta foto de abajo, se ve bastante bien, visto desde la sala, la escalera que flota en ese espacio donde existen unos puentes que interconectan sus espacios, en donde el juego entre el lleno y el vacío se hace muy presente, y en ningún momento ves una columna o un elemento estructural que te esté soportando esos elementos, ¿no? Lo cual hace espectacular, ¿no? Y en la cubierta puedes ver las diferentes entradas de luz y las sombras y proyecciones que tienen ellas sobre su espacio. El espacio social, que es espectacular, que es esa imagen que vemos ahí, se abre hacia la terraza, hacia sus vistas, se interconecta con el comedor, está recedido al igual que ese nivel de la terraza, y lo convierte en un espacio muy acogedor y muy ameno. Igualmente en este espacio, vuelve para atrás por favor, en este espacio vemos un puente terraza que está en su posterior, que se creó para interconectar la habitación principal con la habitación secundaria, y este se recede de la estructura de la sala, generando una entrada de luz que viene desde unas cúpulas circulares en la cubierta de la casa, que proyectan luz, de manera que el salón, que pudiese haber estado en una penumbra mucho más acentuada, se ilumina gracias a esa entrada sanitaria que tenemos ahí. Aquí podemos ver la ubicación de la zona de servicio. ¿Seguimos? Ajá. Aquí tenemos una imagen de la parte interna del estudio. Ahí se utilizó la madera. Tenemos el juego de plafones, en donde los plafones, al igual que la ligereza de la casa, no tocan las paredes. Entonces buscamos simplemente una iluminación natural, indirecta, aparte de la directa, que hace sentir que todo en esta casa flota. La iluminación la trabajamos, bueno, después comento eso. Este es el área de estacionamiento, con su acceso y su portón principal. Tenemos un estacionamiento techado para dos vehículos, más un área de estacionamiento para 2 vehículos adicionales de esta lado, porque aparte tenemos otra entrada adicional de estacionamiento donde podemos meter 3 a 4 carros. Esta es una imagen de la fachada de la casa, en donde podemos observar el juego de sus materiales, los portones, la incorporación con las áreas de servicio laterales, y la entrada principal, que es a través del portón que se ve de fondo, donde vas bajando a través de unos escalones que flotan hasta la entrada principal. La casa se despega desde... ¿Puedes volver a la imagen, por favor? La casa se despega del nivel jardín a través de un espejo de agua que después se convirtió en una jardinera de piedras de canto rodado de río blanco, que la hace despegarse de su suelo, de su elemento natural. Okay. La terraza se concibió bien ancha, tiene más de 5 metros en su ancho, lo cual permite desarrollar cualquier tipo de actividad. De ahí hacia ella sale el pantry y estar íntimo de la cocina, sale el comedor, como es la foto central, y sale la sala. La terraza está desnivelada, entonces una parte está a la misma altura de comedor y cocina, y la otra parte está nivelada a la altura de la sala y del cuarto de música. Esta terraza a su vez colinda con el jardín y las zonas sociales. Se desarrolló también en sus áreas exteriores posteriormente un sunken pit, que es un espacio hundido que está al lado de la parrillera para poder tomarse unos traguitos, comer ahí, conversar y compartir con los amigos. Tenemos una imagen de la fachada posterior de la casa. Sí. En esta foto podemos apreciar la entrada en zigzag a la casa
donde tenemos los escalones flotantes, tenemos aquí unos materiales muy lindos que escogimos, italianos de alta resistencia, que utilizaron para los pisos, el juego con la piedra taqueada, los portones realizados en lámina doblada tipo origami, que le dan un ritmo y un colorido a la fachada. Igualmente vemos el portón a doble altura, que fue uno de los requerimientos originales de la casa, y cómo desde su fachada contrastan con sus curtain wall de cristal, y cómo se alinea con toda su dimensionalidad, tanto en la puerta como en los ventanales que la acompañan. Aquí podemos ver la puerta abre. Pasa la foto anterior, por favor. Aquí podemos ver que solo abre la puerta de abajo, pero la puerta se siente en todo el elemento, como un elemento vertical que une los dos ambientes, ¿no? Es bien imponente y su forma y su volumetría es muy interesante. Ya. Esta es la fachada principal de la casa, desde su acceso. Podemos percibir el garaje a mano izquierda, la entrada principal, un área como más protegida, donde está el estudio y donde está una habitación principal, una habitación secundaria. La otra habitación secundaria a mano izquierda, vemos el contraste entre el blanco y los elementos más nobles y duros de la fachada. Tenemos una cubierta en forma de L que cubre un lateral de la fachada donde está una de las habitaciones produciendo sombra, y la cual vamos a intervenir más adelante, que ya verán esa imagen. Aquí tenemos el acceso peatonal, donde podemos visualizar la entrada, sus portones, su juego con el concreto obra limpia y la piedra. Siempre hay un detalle, siempre hay una ranura, siempre hay un elemento que enfatiza y demarca lo que está construido, lo que se quiere resaltar, ¿no? Aquí sutilmente podemos ver en la fachada lateral, donde el muro da la vuelta y baja como una especie de solapa, unas pequeñas ranuras aleatorias, en donde se incorporaron después unas luces LED de color naranja, y el juego de las ranuras asemeja una carta musical, y es el ritmo y expresión que yo estaba buscando para impartir ese sentimiento musical a la casa. Y ahí fue donde se lo digo. Y es muy interesante porque desde la calle, cuando tú vas accediendo a la parcela, ves esa fachada porque de alguna manera está girada y tienes la visual sobre ella. Es como, aquí estoy, como Las Vegas, un poquito esa manera de llamar la atención, ¿no? Hay una cosa que yo no sé si se va a ver, pero es la maqueta, ¿no? En todos mis proyectos, yo siempre mando a hacer una maqueta, porque yo, a pesar de que hoy existe la tecnología de los renders, que es una maravilla y se logran efectos espectaculares, para mí lo que me habla de verdad es la maqueta. Aquí tenemos una maqueta desde sus inicios, esta maqueta es viejita, y podemos apreciar que la casa es lo que se ve, ¿no? Aquí inclusive podemos ver que desde sus inicios se planificó las ranuras, donde está el ritmo musical, el estudio de los techos y el estudio del cuerpo posterior que da hacia el jardín con las tres conjuntos de columnas dobles y el techo curvo que se abre hacia la vista. Bueno, este techo curvo en obra no quedó tal cual porque, bueno, problemas con la estructura, uno se amarga y todo, pero así quedó. Pero por lo menos desde abajo el efecto lo sentimos. Y eso, bueno, caso superado, como decimos. Pero a mí me encanta esta escala y esta sensación, no sé si la pueden apreciar bien, del espacio social, con su altura, su majestuosidad, y cómo se divide la casa en tres sectores. Un espacio plano en el centro, y luego los dos volúmenes hacia sus dos extremos. Bueno, puedes pasarla. Y podemos ver un detalle de los portones,
de las puertas plegables tipo origami, son de hierro, láminas de hierro que se han sido plegadas de esta forma, y luego con el colorido se le fue dando un efecto especial. Cabe resaltar en este momento que el colorido de la casa, o sea, la parte blanca, la piedra, los materiales nobles, todo eso fue diseñado por mí y mi equipo, ¿no? Pero cuando llegamos al colorido, ahí el cliente tuvo un papel muy importante y él escogió algunos colores. Y esos colores para él, si quieres, pasa a ver si hay alguna foto con colores. Bueno, no está, pero ya la vieron o verán, ¿no? Son colores que le recuerdan a él su niñez, su infancia, y eso se manifestó en la casa. A mí me encanta, porque a mí me encanta que en la casa exista parte de mi cliente, de su historia. Entonces, bueno, eso está reflejado. Él utilizó el lila y en otros lados utilizó un verde pistacho, que lo vamos a ver luego en las fachadas laterales. Ok. Entonces, aquí tenemos unas imágenes sobre la escalera principal de la casa, la escalera de la casa. Es un elemento bien interesante, fue bastante difícil llegar a la solución final, porque estábamos en que si la hacíamos de hierro, si la hacíamos de concreto, si la hacíamos de esta manera o de la otra. Al final se decidió por un eje de vigas excéntrica, ubicadas a un tercio de la estructura, donde vuelan los escalones de una manera asimétrica. Cada escalón tiene una dimensión diferente, porque están como fugados. Y a su vez, la escalera llega al puente del eje, que está ubicado sobre el eje principal de la casa. Entonces eso hace que verdaderamente todo flote. Y desde ahí sentimos espacios de doble altura que van a la derecha, que van a la izquierda, que van adelante, detrás, y cómo la luz se tamiza en las ranuras lineales que están detrás de ese puente, iluminando la pared de fondo. En esa pared de fondo irá más adelante un mural dedicado a la música. Estamos en ese proceso todavía de diseño. Y pueden sentir, bueno, una de las cosas más importantes que tiene este elemento estructural es que se sometió a una torsión. Si se fijan bien en la viga no está totalmente paralela al piso, sino que tiene una leve inclinación hacia arriba en su parte inferior. Ese pequeño detalle, cuando accedes a la casa y caminas por el corredor, sientes que te dirige hacia la vista. Es un detalle súper interesante que casi no se percibe, pero da un efecto muy especial. Esta escalera, a su vez, cuando llega a planta baja, cae sobre una plataforma, de manera de que la llegada de la escalera sobre el corredor no sea directamente, sino que existe un elemento intermedio que reciba la volumétrica escalera. Podemos ver otra imagen. Aquí tenemos algunas imágenes, aquí podemos ver a la izquierda cómo el elemento estructural de la escalera, la torsión que existe, y cómo ese pequeño trozo de viga soporta toda la escalinata, ¿no? Me tocó caminar por ahí, me da un miedo horrible, pero aquí vemos cómo la escalera se ensambla y se inserta en el puente, y cómo fue su proceso de vaciado. Otras imágenes desde la parte de abajo de la escalera, la torsión de la viga y la llegada de los escalones, y esa transparencia que existe, que a mí me encanta, entre escalón y escalón, permitiendo que siempre las visuales y la luz pase de un lado al otro. Tenemos otras imágenes de la construcción o imágenes posteriores de la construcción de la casa, donde podemos ver la escalera terminada, faltan sus barandas, cómo desde el pasillo, desde el corredor, a medida que tú vas accediendo a la casa, visualizas la sala, cómo sutilmente la escalera, porque aquí hay un juego de perspectiva que es muy difícil expresarla en la foto, ¿no? Pues si tú tuvieras la viga plana, te chocaría, pero como la viga se inclina, fluyes. Es algo muy lindo, de verdad, hay que entrar para sentir el espacio, ¿no? Espérate, pasa la foto anterior para que puedas ver. Aquí al lado izquierdo, en la foto superior, puedes ver cómo desde la cubierta superior
hay un tragaluz lineal que eso está desde del proyecto, este es el render, ¿no? Hay un tragaluz lineal por donde se filtra y la luz central ilumina esa pared, manteniendo que todo ese espacio, a pesar de estar en el centro de la casa, es sumamente iluminado. Aquí en la foto inferior de mano derecha podemos ver cómo esa luz, de una manera sutil, se filtra en la pared posterior. Tenemos más detalles de la escalera, de su estructura, de cómo cada escalón tiene una dimensión diferente, cómo va fugada hacia atrás, va fugada hacia adelante. O sea, ahí no hay nada que sea totalmente ortogonal. Todo está jugado y fugado. Bueno, distintas imágenes, la torsión y la ligereza, ¿no? Otro de los puntos, bueno, a mí desde su concepción estaba la creación de puentes para poder jugar con los espacios de doble altura y con separaciones que permiten ver la casa desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, cómo la luz y la sombra se combinan, cómo no hay un techo entre la planta baja y la cubierta superior, no existe, no está cubierto, eso está semi techado, ¿no? Entonces se generan unos espacios muy interesantes que van permitiendo esa transparencia entre lo real y lo no real, entre lo virtual y lo construido, y va demarcando esos mismos puentes, los ejes funcionales de integración a los diferentes espacios. Los dos dormitorios a la secundario y los dos dormitorios el dormitorio principal con el dormitorio secundario principal, que son los que dan hacia la parte posterior de la casa. A su vez, en la planta alta hay un espacio que es un family room, que está un poco más privado para que el ruido no moleste a la familia, y algunas terrazas descubiertas que funcionan como solarium privado. Podemos pasar. Tenemos imágenes de los puentes, imágenes, por ejemplo, donde la escalera, la pared lateral, el arquitecto de iluminación, tuvimos la oportunidad de jugar muchísimo, Alfredo Di Mauro, en la iluminación de la casa. Generamos luminarias pequeñitas que le dan un juego a la fachada lateral de la escalera, hay un juego en los plafones, hay además una cantidad, un sinfín de detalles que se hicieron desde el principio de la casa, pero desgraciadamente, la situación económica del país fue afectando poco a poco la ejecución de la obra y tuvimos que ir modificando en el proceso y en el transcurso de la misma. Entonces, hay detalles y elementos que no se construyeron al final y que quedan en los planos como recuerdos, ¿no? Pero igualmente todo quedó bien, la casa se siente muy limpia, muy clara, es una casa de muy fácil mantenimiento, y hay unos contrastes muy lindos entre la madera y la nitidez de sus paredes y sus muros blancos. Ah, espérate, la foto anterior, perdón. Ajá. No sé si ven en la foto superior del lado derecho, hay un puente. Aquí, ahí es. Ese puente, para mí, es uno de los puntos más bellos de la casa. Desde ese puente tú percibes la sala abajo, el estar a doble altura que está al lado de la escalera, y puedes visualizar la vista en su fondo a través del gran ventanal y a la vez ver el puente que interconecta la habitación principal con la habitación secundaria y sus jardines que están en la parte exterior del mismo. Ahí puedes percibir los bellos juegos de luces y sombras que se perciben y se proyectan sobre los muros blancos. Es un punto para mí mágico porque toda esa atmósfera y todas esas sombras cambian a lo largo del día según la hora y según la luminosidad del día. Aquí podemos ver una imagen de la habitación principal y una imagen de una habitación secundaria. La habitación principal tiene una vista que parece un cuadro, una gigantografía. Además, los elementos verticales y horizontales se demarcan, el horizontal con un negro, que es el aluminio, para acentuar el juego y la geometría
de la intersección de las columnas verticales con los elementos horizontales, que son en realidad vigas que soportan la transparencia del cristal para no tener elementos verticales en el mismo. Aquí ves una habitación con, con la luminosidad y los plafones. Este es el espacio del baño, no está terminado. Ahí podemos ver sus tragaluces y podemos observar lo amplio que es. Este espacio remata en un gran solarium y terraza donde hay duchas y donde hay un espacio para relajarse y aprovechar la vista. Es un espacio muy privado de la casa. Aquí podemos percibir las fachadas laterales y las terrazas, ¿no? Tenemos la terraza que está encima del volumen del cuerpo verde, que es un solarium que tenemos con salida en el área de pasillos, y tenemos el pasillo terraza, que es el que da una vez, que interconecta el cuarto principal con el cuarto secundario, y es una terraza espectacular que flota sobre la gran terraza. Y a la vez aprovecha la luminosidad de las grandes cúpulas circulares que la cubren. Tenemos imágenes desde la parte de la terraza, el efecto cuando estás caminando por ahí, ves en la foto que está a mano derecha, cómo ese puente recibe el cristal que se encuentra, el cristal que cubre la habitación principal está en esquina, de manera que tú no ves perfilería, y ese sale directamente sobre la terraza. Esta terraza tiene del lado izquierdo el vacío, que es el con el que iluminamos el salón principal, y la jardinera perimetral externa que delimita con las visuales. Lo vemos en fachada y vemos desde el espacio interno. Tenemos vista desde el baño hacia la terraza, desde afuera tenemos la terraza, que es un elemento importante, tiene una geometría en forma de C estirada y intercepta de alguna manera las columnas, los 3 ejes de columnas que tienen 9.5 metros de alto, esbeltas, casi sin vigas, es de verdad una estructura imponente. Ese elemento horizontal es una jardinera lineal que cuando esté sembrada pues va a acompañar el verdor y su incorporación con el verde exterior. Un poquito de agua. Aquí tenemos imágenes de la construcción de la casa, tenemos primero un render, la construcción de la casa en el medio y luego la fachada terminada del lado derecho, ¿no? Más o menos se respetó todo, lo cual me hace sentir feliz porque es terrible cuando uno empieza a modificar un proyecto y después termina siendo otra cosa, ¿no? Aquí hubo un respeto a la arquitectura y eso le estoy muy agradecida a mi cliente. Tenemos un dibujo de la fachada principal en donde vemos los muros exteriores que demarcan el acceso. Y podemos ver que originalmente el portón y la puerta principal iba a ser de hierro oxidado con hierro esmerilado, al final se cambió por color, pero todo juega en armonía con los muros de piedra, el contraste del elemento en C blanco y el concreto en obra limpia que tenemos posterior, y el elemento de color que tenemos más atrás, que es el que le da un juego y es como una picardía en la fachada. Este corte longitudinal es muy interesante porque aquí podemos ver varias cosas que por algún motivo no pudimos cargar la fotografía. Si vemos desde el lado izquierdo, tenemos el acceso, tenemos el espacio de doble altura cuando llegas a la casa, tenemos unos elementos en la cubierta que flotan, que son como unas pirámides invertidas, son muy bellas, que tiene la luz indirecta y que va a iluminar todo ese hall de una manera mágica, ¿no? Porque tú verdaderamente no vas a saber de dónde viene esa luz, ¿no? Y además contraste con el techo en concreto que tenemos arriba, ¿no? Este elemento flota y la verdad es que, bueno, me encantaría mandarles alguna foto después, es muy interesante. Luego vemos la horizontalidad del puente que conecta
el espacio del acceso con el espacio posterior, el espacio de doble altura en la sala, el techo curvo que se abre hacia la vista y las columnas como ejes elementos de soporte de esa estructura. Es un eje que explica bastante bien el concepto de la casa. Esta imagen, que aunque está un poco, vamos a decir, muy fugada, pero era la única manera que entrara la imagen completa, podemos ver los distintos acabados. Para los elementos blancos se utilizó un material, un porcelanato de 4,5 milímetros de espesor, de 30 por 60, que se llama Extreme White. Este es un material que a mí me encanta porque además de ser muy simple, muy limpio, representa una gran durabilidad y poco mantenimiento para la gente. Entonces yo lo recomiendo mucho porque además me encanta su pureza y el efecto que produce. El contrasta fuertemente y me encanta ese contraste con la piedra taqueada y el concreto en obra limpia. Igualmente contrasta más atrás con el volumen pintado de verde pistacho y el volumen que corresponde a la fachada posterior, también todo cubierto con el Extreme White. Aquí vemos de nuevo los contrastes. Esas dos líneas que vemos en la grama es porque los carros y el servicio de jardinería puede acceder hasta el final, dándole mantenimiento a los distintos espacios posteriores de la casa. Aquí podemos ver de más cerca el juego de las ranuras y los puntos, que es como un lenguaje casi morse musical. Y tenemos el efecto de luz o ranura que da ese elemento pantalla sobre el muro de piedra que está más recedido, que corresponde a la fachada lateral del estudio y de la habitación principal. Arriba tenemos la terraza. Bueno, aquí de nuevo tenemos los ejes funcionales y yo creo que podemos pasar esta imagen. También aquí tenemos un detalle de la cubierta, de sus círculos, del juego de sus dimensiones y de la curvatura de ella misma, ¿no? Tenemos imágenes desde abajo de los círculos, del juego de los círculos con las columnas, del juego de los círculos con los elementos horizontales del aluminio y con el contraste con el cielo. La verdad es que este detalle es uno de los detalles que más me gustan de la casa. Me parece que le dio una personalidad muy única y eso es lo que yo siempre busco en un proyecto, darle una personalidad especial, darle siempre algo único, algún detalle único a cada proyecto. Yo creo que esto lo logró. Tenemos imágenes de cómo esos círculos producen esas sombras tan peculiares sobre los muros blancos y cómo la placa de concreto se separa de los muros blancos, generando siempre una sombra y una ranura que enfatizan la volumetría de la casa. Otra cosa que podemos ver ahí, si puedes retroceder, es que hay una luminaria de manera que se concibió para que de noche la casa tuviese la misma iluminación que de día. Entonces hay ese circulito que es una luz LED indirect que va a producir una luz sobre los planos internos de ese círculo y va a proyectar la luz hacia abajo. Aquí podemos ver las diferentes formas que producen esas sombras y esas luces sobre los muros, cómo juegan con la volumetría. Es una geometría muy única, a mí me encanta, es muy divertida, ¿no? Porque además los elementos horizontales negros hacen como una gráfica que es casi como un cuadro, ¿no? Porque hay ese contraste, esa sutileza con esa fuerza que tienen los elementos y van creando una atmósfera única, pues, muy particular. Aquí tenemos más imágenes del puente. Aquí vemos la foto derecha, cómo se conecta con la habitación secundaria, que también tiene su esquina en vidrio, sus jardineras recedidas y los diferentes efectos y ángulos tomados desde
la jardinera de la habitación principal y cómo sale a la terraza, ¿no? Más vista del efecto de la luz y de sus proyecciones de sombra y cómo resalta e ilumina de una manera mágica el área social de la casa. La fachada lateral, la nota musical, los detalles. Todo fue bastante detallado y, bueno, y esta foto es muy linda. Aquí podemos ver el contraste de ese elemento con el cielo, el contraste con los colores, el contraste de volúmenes. Aquí tenemos varias imágenes que van desde el render original de la casa, su proceso constructivo, al proceso en que se encuentra hoy en día. Aún falta desarrollar la piscina, que estamos todavía en ese proceso, y posteriormente vendrá la arquitectura interior, que espero poder colaborar con mi cliente más adelante. Hoy, por cierto, estaban instalando la cocina, que va a ser bellísima, así que tengo unas ganas de ir muy pronto a ver cómo está quedando. Una imagen posterior de la casa. Aquí podemos apreciar la terraza. La iluminación de la terraza se concibió como unas líneas aleatorias, recedidas, con un pequeño ángulo, de manera de proyectar la luz sobre la terraza. Podemos apreciar el juego de la doble columna y las vigas que sobresalen. Existe una penetración y un juego, enfatizando el soporte y el agarre que tiene con la estructura de la casa. Más volumetría, los espacios internos. Bueno, yo quiero decir que yo siempre busco en mis proyectos generar una arquitectura particular, muy especial para cada cliente en particular. Trato de no copiar, sino que cada cliente me refleja algo y eso es lo que yo expreso. Busco los detalles, siempre soy muy maniática en eso, y a veces la gente no quiere construirlos, pero yo insisto hasta el final para que se logren la mayor cantidad de detalles, la mayor cantidad de elementos, siempre y cuando buscando la simplicidad, sin recargar, y buscando un rápido y fácil mantenimiento de la casa. Bueno, yo creo que más o menos aquí les describí la casa. No sé si tienen alguna pregunta. Estoy a la orden. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias. En este momento, si alguien quiere preguntar, intervenir, pues bienvenidas sean las preguntas. Aquí hay varios comentarios. Natalie Henner comenta: espectacular este proyecto, me encanta. Gracias. Comenta el arquitecto Ricardo León, comenta: felicidades, siempre seguidor de tus viviendas unifamiliares. Ok, siguen comentando. Juan Clint, te felicito, Vivian, eres la mejor. A ver, Raquel Lili Cohen, qué belleza de casa, Vivian, te felicito de verdad. Jonathan Bloom también comentó: un proyecto hermoso, muy particular, felicitaciones. Ana Sofía Alcega, espectacular proyecto, felicitaciones. Si alguien quiere hacer una consulta o una pregunta, bienvenidos. Bueno, yo quería felicitarla porque habló de la música y es difícil plasmar lo que es una partitura musical en un espacio con los 5 sentidos. Y el recorrido de la casa sentía que estábamos esas líneas negras, esas entradas de luces, se sentían las partituras, los colores que estábamos bailando. Y a veces como arquitectos, como usted decía, es lo funcional, lo estético, por aquí también hasta nos hizo bailar con los espacios, con la naturaleza. ¡Qué bella! Gracias. Sí, de verdad. Me encanta que lo hayas interpretado. Espectacular, la felicito, hermoso. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una pregunta del arquitecto Ricardo León. Él pregunta sobre cómo logras posicionar tus proyectos en el ámbito internacional. Bueno, eso es una historia bien complicada, ¿no? Son oportunidades que aparecen en la vida
unas buscas y otras las consigue, ¿no? Uno siempre toca puertas, a veces las consigue, a veces no, ¿no? Hay momentos para todo. Yo creo que hay momentos que se dan esas oportunidades, ¿no? Y la cosa es aprovecharlas. Comenta el arquitecto Isabel de Freitas, comenta, adorable, encantador arquitecto, además de hermoso proyecto, gracias por compartirlo, espectacular la integración con el maravilloso exterior. Gracias. Hacen una pregunta sobre ¿en qué te inspiraste con los círculos del techo? Bueno, tú sabes que esto de la inspiración es muy interesante, porque no siempre tú sabes lo que vas a hacer. Hay una parte que yo siempre digo que es la parte divina, que es cuando yo recibo. Todos recibimos. La cosa es saber escuchar, ¿no? Y cuando estoy proyectando, yo siempre miro al lado izquierdo así y le digo, ¿y entonces? Entonces ahí llega una imagen y de una manera visceral plasmo una raya, plasmo un espacio, plasmo una volumetría, trazo unos elementos y es como que de alguna manera eso se va transformando y aparecen las primeras rayas. Es un poco como yo trabajo, yo no lo puedo explicar muy bien, pero es eso, es ir recibiendo. Okay. Es así. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Algún comentario? Bienvenidos todos. A ver. Pues bueno, vamos a dar cierre a este Open House. Me gustaría agradecerles a todos por su participación. Queremos también agradecerle al arquitecto Vivian Dembo, que nos abrió las puertas digitales de su oficina, de su hogar, para poder compartirnos sobre este proyecto. La invitación es para el próximo jueves 11, donde el arquitecto Susana Weisleder conversará sobre el proyecto del Centro Israelita Sionista de Costa Rica, los fundamentos filosóficos, simbólicos y místicos que sostienen y dan pie al proyecto arquitectónico. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Rosy. Gracias a todos por estar.